Está en los estudios de RPP el congresista por Apurímac, Richard Arce. Es una buena coincidencia que sea uno de los congresistas quechohablantes de nuestro Congreso, puesto que, como nos ha explicado la ministra de Cultura, Apurímac, que es la región que usted representa, es la que tiene más alta tasa de quechohablantes en el Perú. 70% de los 900.000 apurimeños, creo, hablan la lengua quechua, entre ellos usted, congresista Richard Arce. Buenos días, y estoy seguro de que se asocia a nuestra conmemoración del Día Mundial de los Pueblos Indígenas que se celebra hoy. Sumapucha Ocachun, Guajepanicuna, Yachtamasicuna, Kai, Hatun, Guairahuasimanta, Rimachcanico. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Estamos hablando desde esta radio que llega a nivel nacional para poder dialogar. Es interesante que podamos revalorar nuestro idioma porque es parte de nuestra identidad. Muchas veces postergado, muchas veces olvidado, e inclusive hubo una época donde los propios padres prohibían a los hijos hablar en quechua porque era factor de discriminación, hace muy poquito, y lo hemos vivido en carne propia. Y yo creo que lo siguen haciendo en muchos lugares, ¿no? Porque además encima en muchos sitios llegan a escuelas donde se les habla de frente castellano, negando su condición de hablantes, de quechua hablantes, ¿no? A pesar de los esfuerzos que se hacen al respecto. Y la discriminación es entre nosotros, entre nosotros, eso es muy duro. Es una herencia colonial, inclusive, pues parte de una posibilidad de que el país todavía no ha fortalecido su identidad. Cuán valioso ha sido nuestra cultura, cuán reconocido a nivel mundial son nuestras culturas pre-incas y la cultura inca, una de las más grandes culturas, no hay parangón para poder compararlo a nivel mundial, y entonces nosotros debemos sentirnos orgullosos y sobre todo revalorar estos idiomas. El quechua, por ejemplo, es muy expresivo al momento de dialogar. En un discurso tiene la posibilidad de poder expresar diferentes sentimientos, emociones que normalmente en cualquier idioma es complicado, que tendrías que hacer una especie de circunloquio para poder hacerte entender, pero a veces con una sola frase puedes decir muchas cosas en el quechua. Nos dijo un poco antes de que una contribución del quechua al uso del vocabulario español, que hemos visto en los audios recientemente, es la expresión hermano, hermanito, pues que nos dice usted que no existe la palabra amigo en quechua, y es de ahí la influencia del español que se habla en el Perú del quechua. Sí, efectivamente, yo hice averiguaciones, estuve preguntando con mucha gente que habla muy bien el quechua y no existe la traducción de amigo. Lo que existe es el guayjé, guayqui, taní, que es hermano, hermana. Y por eso nosotros en nuestro diálogo coloquial, en todos los días, y no solamente son los jueces, siempre nos tratamos de hermano y hermanito. Ahora, lo han degenerado estos señores, eso también hay que ser explícitos, ¿no? Pero se refiere más a la relación de que cohabitamos en un territorio, y al cohabitar en un territorio eres mi hermano. Claro, no es un tema sanguíneo. Así es, no es que no existe el concepto, sino que para ese mismo concepto se utiliza la palabra hermano en quechua, ¿no? Esa es la idea, y tiene mucho valor, y de la misma manera no existe la palabra gracias, porque en nuestra cosmovisión andina, el gracias se representa mediante un hecho, un acto. Por eso cuando uno visita alguna comunidad, la gratitud se va a representar cuando te van a regalar un sombrero, un poncho, un plato de comida. Porque la palabra gracias es mucho más de una simple dato fonético, es una expresión. Es muy importante, por ejemplo, revalorar. Congresista, de degeneración del lenguaje. Hablemos cómo salir de la degeneración de nuestro sistema judicial, que es una tarea que está en manos del Congreso, de la que usted forma parte. ¿Qué está pasando con los proyectos de ley anunciados por el gobierno? Se nos dice que el día de ayer el propio presidente de la República quiso ir a su sede, pero la mayoría fujimorista no estaba ahí, sino en Cieneguilla. Y no como Nicolás de Piero hace 130 años, sino para un cónclave de ellos, ¿no? Explíquenos, por favor, qué es lo que está pasando en el Congreso. El presidente de la República, en correlación al mensaje de la nación y la necesidad de que se requiere una reforma de justicia, va a presentar sus proyectos, y ya lo ha estado haciendo durante la semana, pero quería hacer el gesto, entiendo, el gesto político de llegar al Congreso y llevar personalmente. Y ahí se generó toda esta controversia con el fujimorismo. Es inédito, ¿no?, que el presidente de la República acuda personalmente a entregar un proyecto de ley. Sí, por un lado se dice que no es mesa de partes el Congreso, pero también reconocemos el gesto político del presidente. Y revaloremos lo que dijo el 28 de julio. Nos está quitando la pelota del Congreso para pasarlo a la población. Eso es muy importante en una circunstancia donde están en cuestión todas las instituciones del Estado. Y en ese marco, asistir al Congreso, es decir, estoy pidiendo representación de la población.
y Congreso agiliza estas agendas, recordando bien que durante 2 años el Congreso de la República prácticamente soslayó el tema de la reforma judicial, la reforma electoral, y llegó al extremo inclusive de direccionar en función de intereses político-partidarios ya la responsabilidad directa de Fuerza Popular. El presidente de la República en su popularidad ha tenido una subida de 10 puntos, ¿no? De 39 a 49%, y está claro que ponerse del lado de la indignación del pueblo, de la sociedad, está dándole frutos. Pero no deja de ser curioso que un congresista celebre el hecho de que el presidente esté bypaseándose en el buen sentido de la palabra, saltándose en el buen sentido de la palabra al Congreso para dirigirse directamente a la población, ¿no? Pero si las mesas directivas que han estado a cargo del fujimorismo no ha escuchado a la población, si la mesa directiva que hemos tenido durante estos 2 años lo único que ha agendado, te lo digo con convicción, ha sido temas, yo podría decir hasta político-partidarios, en función de los intereses del fujimorismo. Se ha pedido una reforma estructural de nuestro sistema electoral. ¿Se ha tratado? No, al final ellos impusieron... Sí, habido algunas, se hizo una propuesta. Yo recuerdo que se formó una comisión especializada presidida por la congresista Donaire, donde se pretendía fortalecer la estructura de los partidos políticos, se pretendía desarrollar un sistema electoral mucho más equitativo y representativo. Pero al final han hecho parches que el día de hoy genera una controversia terrible a los candidatos en esta elección municipal y regional. Permanentemente están demandando información porque hasta los propios jurados electorales especiales en cada circunscripción territorial no están absolviendo las diferentes dudas respecto a periodos, a plazos y las acciones que se tienen que tomar. Y eso deslegitima un proceso electoral. Richard Arce, tenemos que ir a una pausa. Quédese por favor con nosotros para que nos conteste después sobre la distribución de las presidencias de las comisiones en el Congreso y ver cuál es la situación, qué comisión corresponde a la bancada de la que es vocero usted. Recordemos que la última bancada formada en el Congreso, la 7ª, puesto que ustedes fueron elegidos junto a los del Frente Amplio, pero eso cambió al cabo de un año. Nos lo explicará, puesto que usted es el vocero de esa bancada, repito, después de la pausa. Son las 8:50, estamos entrevistando al congresista por Apurímac, Richard Arce, vocero de la bancada de Nuevo Perú. De aquí va a salir al Congreso, puesto que a las 10 hay una junta de los portavoces de las 7 bancadas. De ahí se va a decidir qué comisiones quedan oficialmente atribuidas a cada una de las bancadas. Cuéntenos qué espera de esta reunión y qué esperan de ella los congresistas que no tienen bancada, los no agrupados. En principio, nosotros como Nuevo Perú hemos sido reconocidos por el Tribunal Constitucional todavía en octubre del año 2017, hace casi un año, y recién hace 2 meses el Congreso Fujimorista nos ha reconocido nuestro derecho, por ejemplo, de participar en la comisión permanente. Lo que estamos exigiendo es la mayoría de Fujimorista. El Congreso no es Fujimorista. Me refiero a la mesa directiva. Es muy importante hacer esa tingencia porque ellos controlan. El control del Congreso administrativo, la agenda de los proyectos, absolutamente tiene el control de la mesa directiva. Y la mesa directiva está presidida por fujimoristas. No han logrado el consenso multipartidario que se hubiera esperado para lograr una mayor participación democrática de las fuerzas políticas. Y regresando a lo nuestro, para nosotros es importante la restitución de nuestros derechos. Eso pasa también por la posibilidad de que podamos participar plenamente en todas las comisiones ordinarias, pero también en las comisiones especiales. Hay la Comisión por el Bicentenario, hay la Comisión de esta Alianza Perú, de la Alianza del Pacífico, que Perú está participando activamente. Nosotros tenemos el derecho de participar en esas comisiones especiales. Y para ello, la mesa directiva nos tiene que dar esa posibilidad. Nosotros vamos a abogar por esa necesidad, porque partimos de una premisa. Los congresistas representamos a una determinada circunscripción geográfica y un número determinado de la población. Llevamos la voz de esa población. Las diferencias políticas, los problemas internos, cuando se vulneran nuestros derechos, afectan evidentemente al funcionamiento, al desenvolvimiento del congresista, pero afectan sobre todo a esa población que requiere un ejercicio pleno de nuestros derechos. Partimos de esa premisa. No dejan de representar por los problemas que puedan haber tenido dentro del Congreso, ¿no? No se les puede, digamos, limitar el derecho a representación,
¿no? Que es lo que están reclamando. Y podría haber casos extremos, pero bueno, no es el caso en este Congreso. Por ejemplo, de Madre de Dios solo se tiene un representante. Imagínense que a ese representante le limitan sus derechos, prácticamente toda esa región estaría excluida. Señor Arce, permítame tomar contacto telefónico con el congresista Juan Cheput, de manera que le agradecemos su estancia acá, señor Arce, por sus explicaciones. Hemos tomado nota entonces de que en principio tendrán 2 comisiones ustedes, Vivienda y Mujer, pero lo sabremos solamente después de la Junta de Portavoces a las 10 de la mañana. Sí, efectivamente, y también la posibilidad de participar en las demás comisiones, en las comisiones especiales. Ayer el Fujimorismo anunció los presidentes en 13 comisiones. Entendemos bien que la Comisión de Vivienda y la Comisión de la Mujer va a ser restituido al Nuevo Perú. Bueno, eso va a ser muy importante para encaminar. Del mediodía. Muchísimas gracias, que tenga buenos días. Y no sé si me permite unos 30 segundos. Es muy importante también saludar la labor judicial que se viene realizando en Apurímac respecto a la lucha contra la corrupción. El día de antes de ayer se ha confirmado la sentencia al exalcalde Óscar Rojas, sentencia por 7 años de prisión por corrupción, y de la misma manera esta semana debe salir la sentencia del alcalde provincial de Aymara, es el señor Torbisco. Saludamos esta acción del Poder Judicial porque es importante. Es una buena noticia en una época en la que hay pocas buenas noticias judiciales. Muchas gracias, señor Arce, que tenga buenos días.